Jóvenes, ¿qué tal tengan ustedes? Muy buenos días, estamos en las últimas semanas, ¿no? De sesiones de clases con respecto pues también al curso de razonamiento verbal. Esta oportunidad es la semana número 36, ¿no? Para segundo grado de educación secundaria. Habíamos avanzado ya pues jóvenes que era en comprensión de lectura a nivel literal, que era comprensión de lectura a nivel implícito y hoy vamos a hacer lo que es comprensión de lectura a nivel crítico. Entonces, para ustedes tienen que dominar estos tres niveles, ¿no? Y con estos conceptos básicos, pues, para que se den cuenta más o menos qué tipos de comprensión deben dominar. En primer lugar, es el nivel literal. ¿Y en qué consistía el nivel literal, jóvenes? El nivel literal, pues, en todo caso, consistía más o menos en memorizar algunos aspectos del texto. Es el nivel literal. O sea, cuando te dicen preguntas de nivel literal, te van a preguntar personajes principales, ¿no? Te van a preguntar lugar, dónde sucedieron los hechos, escenarios, ¿no? Etcétera, etcétera. Cosas que están explícitos, que están dentro del texto, que el texto lo expresa abiertamente. Un día, María paseaba por la calle. Entonces, ¿no? Se encontró 200 soles. Alegre, pensando que era su día de suerte, fue a comprar lo que más le gustaba. Cuando entró a la tienda, ¿no? La señora, al verla a la niña, rompió su billete y le dijo que estaba falso. María, decepcionada, se puso a llorar. Te pregunta, ¿quién es el personaje principal? María. Te dice en el texto, es un nivel literal. Esas cositas de comprensión del nivel literal es más o menos memorizar. ¿Qué se encontró María cuando caminaba? Un billete de 200 soles. Entonces estás memorizando algunas partes, ¿no? Del texto. Ese es el nivel literal, jóvenes. Memorizar. Algunas cositas que te preguntan. Pueden ser personajes principales, escenarios o secuencias. ¿Qué pasó después que se le destruyeran el billete a María? Pues melancólica y triste, no se puso a llorar. Entonces eso también está en el texto. Te lo dice en el texto. Entonces, la comprensión del nivel literal es lo que te dice en el texto, lo que viene en el texto, ¿ya? Entonces, a eso llamamos pues, jóvenes, pues, nivel literal. ¿Y qué vendría a ser el nivel implícito? O inferencial, inferir. También les había explicado, es sacar hipótesis, proposiciones, o sea, ¿no? Sacar una secuencia de proposiciones basados en al final en una conclusión. ¿Cómo es eso, profesor? No te entiendo bien. Por ejemplo, habíamos explicado del chico, ¿no? Que se perfumaba, iba con su camisa, con su ramo de rosas y su chocolate. Tú solamente le estás viendo, ¿no? Y al final de un cierto tiempo, el mismo chico regresa llorando con las mismas rosas y el mismo chocolate. Saca tus hipótesis. ¿Qué habrá pasado? Sin que el chico te diga nada, tú ya estás dando respuestas. Ese es inferir. Ese es un nivel implícito. Y está sacando ya hipótesis. Puede ser que se haya ido a declarar y lo rechazaron. Puede ser que le terminaron, etcétera, etcétera. Por eso estás triste. Entonces, eso es el nivel, pues, inferencial o implícito, que tú te adelantas según los datos que te da el texto y según la experiencia y los conocimientos previos que ustedes tengan. Entonces yo puedo decir, María, un día María caminaba por la calle y se encontró un billete de 200 soles. Alegre ella, ¿no? Se fue a comprar lo que más quería. Al entrar a la tienda y pagar por el vestido que a ella le gustaba, la señora vio el billete y lo rompió. Entonces, ¿qué habrá pasado para que la señora rompa el billete? ¿Se acaso tu hipótesis? Ah, probablemente el billete estaba falso, ¿no? O probablemente el billete, pues, no era de buena procedencia, de dudosa procedencia. Entonces, sacas tu hipótesis. En el texto no te lo dicen, jóvenes, no te lo dicen, pero tú ya estás sacando una hipótesis.
¿qué habrá pasado para que la señora, esa es una pregunta de nivel implícito, ¿qué habrá pasado para que la señora rompa el billete? Y usted, sin que el texto te lo diga, sacas con los conocimientos y los datos que te da el texto. Pues el billete estaba falso. ¿Te lo dice en el texto? No. Entonces, jóvenes, a eso es un nivel implícito. Después del nivel implícito vamos a llegar a la comprensión de lectura o lectura crítica, que se le suele llamar, ¿no? Lectura crítica o comprensión de lectura nivel crítico. Entonces, esto ya es otro nivel más complejo, en el cual ustedes deben iniciar por un nivel literal, más o menos captando algunas partes del texto, nivel implícito, sacando información o hipótesis de los textos, y luego lectura crítica, opinar sobre la lectura, ver qué les pareció la lectura, o dar un argumento final sobre una lectura. Sacar tu punto de vista, ¿no? Sobre algo. Esa es una lectura crítica, pues, jóvenes. Entonces, vamos a aprender qué es una lectura crítica. Etimología, ¿no? Para ello. Eh, la lectura crítica, o la palabra crítica, proviene del latín criticus, y este del griego, ¿no? En todo caso, critics, que significa criticar, ¿ya? Que es juzgar, ¿no? La palabra analizar, valorar o juzgar. Entonces, jóvenes, criticar es analizar, valorar, juzgar. Muchos, y en estos jóvenes hay que tener mucha énfasis, ya que ustedes están en segundo grado de educación secundaria, hay que tener mucha énfasis en esto. Muchos piensan que hay una crítica, en todo caso positiva, y crítica negativa, o crítica constructiva, que se debe hacer. De hecho, si algo está mal, se le dice que está mal, ¿no? Entonces, se le dice que está mal, por el hecho que está mal. Entonces, no es que tú te estés negando a su trabajo, sino es algo objetivo y verídico, sin nada emocional, que es un trabajo mal hecho. Si es un trabajo mal hecho, se le dice que tu trabajo está mal. Pero eso no es una crítica destructiva. Y no hay tampoco crítica constructiva. Entonces, hay que tener la noción de que no existe crítica constructiva ni crítica, en todo caso, destructiva, como dicen muchos. Sino es, en fin, una crítica. ¿Ya? Y depende de la persona cómo lo tome, si lo toma para bien o lo toma para mal. Eso ya va a depender de uno mismo, cómo tú lo vas a tomar. Bueno, es bueno pues hacer una crítica no tan juiciosa ni tan peyorativa, despreciativa, ¿no? Pero en sí es una crítica. Entonces hay que también, jóvenes, aclarar eso, ¿ya? Hay que aclarar eso. Definición. Es un ejercicio, pues, en todo caso, de interpretación, ¿no? O la lectura crítica es un ejercicio de valoración, de interpretación, de formación de juicios propios del lector. ¿A partir de qué? De un texto. Son juicios propios. Tú al momento de leer vas a valorar, vas a interpretar y vas a dar juicios propios. ¿A partir de qué? Del texto que ustedes están leyendo y sus conocimientos previos que tienen, ¿ya? Entonces, con los conocimientos previos que tienen, con respuestas subjetivas pues, sobre personajes, autores, contenidos y mensajes, tanto explícitos como implícitos. Entonces tú vas a valorar cómo era María, ¿no? ¿Por qué actuaba de esa forma María? ¿Por qué se emocionó? Entonces vas a dar un juicio crítico. Es la valoración de argumentos, dice, para sustentar opiniones relacionadas con la actuación de personajes, acontecimientos, mensajes o el tipo de textos empleados. Entonces, esa es una lectura crítica de valoración, interpretación y formación. ¿De qué? De juicios propios. Cuando hablamos de juicios propios es, ¿no?, tu valor que das a un texto o el valor que le estás dando a un texto o el valor que le estás dando a un personaje. ¿Qué te pareció el personaje? ¿Cómo es su modo de actuar el personaje? Y tú ya sacas tus juicios propios de cada uno. Lectura crítica también es involucrarse con el texto. Ver lo bueno y lo malo que acontece a un personaje. Entonces, esa es una lectura crítica. Te dice, en el nivel de lectura crítica, el lector, dice, relaciona las ideas expuestas por el autor con sus propias experiencias personales y establecer generalizaciones con respecto a la realidad social. Incluye todos los conocimientos que, según su criterio, enriquecen o aclaran el significado del texto.
Cuando ustedes se inmersen, ¿no?, en la lectura crítica, van a contextualizar esa realidad, en todo caso, no la realidad de la obra, con su propia realidad. Es ahí, jóvenes, donde la lectura se hace, en todo caso, más llamativa para ustedes, ¿no? Porque cuando encuentran un libro que se asemeja a su realidad, es muy probable que ustedes lo van a terminar de leer. Por eso también se recomiendan libros que se asemejen a su realidad. Entonces ahí está. La comprensión para asumir una postura crítica frente al texto requiere que el lector utilice el contenido del texto en otros contextos. O sea, cada libro te va a dejar un mensaje, porque todo autor transmite un ideal, una idea. Eso es lo que debemos sacar al momento de comprender. Jóvenes, comprender no solamente es leer correctamente, comprender es entender qué te dice o qué te quiere transmitir el autor, la idea que te quiere dar a conocer el autor. Muchos suelen equivocarse que la poesía, por ejemplo, es algo subjetivo, que tú lo modificas con tu forma de pensar la poesía. No, la poesía nosotros al momento de leerlo tenemos que darnos cuenta qué quiere transmitir el autor o qué es la emoción que transmite el autor. Tú no te sientes relacionado con esa poesía, sí te puedes sentir relacionado, sí, pero la poesía no transmite tu idea, la poesía transmite la idea de un autor. Igual un cuento, transmite la idea de un autor. Entonces, igual una novela o cualquier tipo de texto que transmite un ideal. Ojo, todo texto transmite un ideal. Y comprender un texto es entender qué idea te quiere transmitir, qué cosa el autor. Y tú dices si está bien, si estás de acuerdo con esa idea o no. Ese es un nivel crítico. Entonces, cuando ustedes leen un texto, asumen una postura. Si están conformes con el autor o están disconformes con el autor según el ideal que quiere transmitir. Es decir, modifique su conducta, lo aplique para resolver problemas o la referencia para producir otro texto. Entonces, ahí está, ¿no? Responde las preguntas, ¿para qué me sirve el texto? Entonces, son preguntas de nivel crítico. Entonces, ustedes deben ver, ¿no?, que la lectura crítica es muy diferente, jóvenes, al nivel literal y al nivel lo que es implícito o inferencial. Entonces, jóvenes, hay que tener mucho cuidado en esto, ¿ya? Tengamos mucho cuidado. ¿Qué más tenemos? Cuestiona, ¿qué es la lectura crítica? Cuestiona la posición que asume el autor del texto frente al tema que trata. O sea, cuando dice cuestionar, es que no vas a estar de acuerdo con la postura, ¿no?, del autor o la idea que te quiere transmitir. Quizás tú vas a tener otra idea en la cual puedes rechazar, ¿no?, la idea que te quiere transmitir el autor. Ese es un nivel crítico. Indaga para establecer las relaciones entre el texto autor y otros textos autores. En un nivel crítico, jóvenes, tú vas a tener la postura del autor y con esa postura del autor vas a indagar otros libros que se asemejen a ese mismo ideal. Entonces vas a establecer relaciones entre autor y otros textos. Ahí está. Ese es un nivel crítico. Reflexiona y relaciona el contenido del texto con su experiencia, con otros contextos sociales, políticos, económicos, culturales, etcétera. Entonces tú al momento de leer un texto lo vas a asemejar a la realidad en la que vives, ¿no?, viendo tu experiencia y tu contexto en el que vives. Y lo vas a relacionar y vas a ver que sí, el autor tiene buenos argumentos, ¿no?, y que se relaciona con mi realidad. Entonces asumes una posición frente al texto y argumentas su punto de vista. Argumentas un punto de vista y asumes una posición. Si estás de acuerdo o no. Entonces, ese es un nivel de lectura crítico. Toma el texto como punto de partida para producir otro texto o realizar una investigación. Entonces, jóvenes, ese es pues en todo caso un texto de nivel crítico. Planteamiento de preguntas en el nivel crítico. Preguntas sobre argumentos y punto de vista. Tenemos tesis, ¿no?, y argumento. En un nivel crítico, jóvenes, ya, preguntas sobre argumento y punto de vista. Nos vamos a tener la tesis, que es el punto de vista del autor. Es el punto de vista central del autor.
la cual asume una actitud valorativa, o sea, valora, apoya o cuestiona un hecho o problema. Entonces vas a cuestionar, vas a valorar un hecho o un problema. Y el argumento afirma, es una afirmación probatoria, prueba o razón que emplea el autor para sustentar una postura. Entonces, jóvenes, en un nivel crítico, ya, y ya lo habíamos hecho anteriormente, en un nivel crítico vas a asumir un punto de vista. Asumes un punto de vista. Entonces, por ejemplo, vas a decir, ¿no? Que estás en desacuerdo con las corridas del toro. Esa es tu tesis, tu idea, tu posición. Pero tienes que tener argumentos que aprueben o afirmen o sustenten tu postura. El por qué es el argumento. ¿Por qué estás en desacuerdo con la corrida del toro? Y tú das tus argumentos. Estoy en desacuerdo por tales motivos. La primera, que no es algo cultural de nuestro país, sino es algo convencional y extranjero, que llegó en tiempos de la colonización. La segunda, que es un acto pues de salvajismo, puedes decir, y maltrato hacia los animales, ¿no? Entonces, puedes argumentar y vas a tener una postura o un punto de vista. En ese sentido, jóvenes, un argumento está formado por una serie de ideas o proposiciones que se ordenan y exponen para defender o sustentar una posición o un punto de vista. Entonces, puede decir, por ejemplo, pues otros temas que causan revuelo, ¿no? Y tú puedes estar en contra o puedes estar a favor. Entonces, es una tesis que es un punto de vista, tener una posición, y argumento es el por qué tienes esa posición. Y siempre cuando tienes una posición o una idea, ¿ya? Tienes que tener pues argumentos que sustenten tu postura. Entonces, ¿para qué? Para que tus argumentos, para que tu tesis o tu posición sea más sostenible. Entonces, eso es, pues, jóvenes, lo que es la tesis. Preguntas sobre reconocimiento de estructuras. Abstracción de estructuras. Ahora, cuando hablamos de preguntas de reconocimiento de estructuras, es lo siguiente. El texto presenta lógicamente sus ideas de manera ordenada, porque la exposición de ideas así lo exige. Entonces, en un texto tiene que tener ideas lógicas, cohesionadas y coherentes, ¿no? Y estructura, en cambio, lo que es en su estructura, pues jóvenes, ya he descubierto el orden, ¿no?, de las ideas. Se procede a identificar en las alternativas un texto con estructura parecido al de la premisa. Entonces, esto ya vendría a ser más o menos con lo que es, en todo caso, reconocimiento de estructuras de un texto, ¿no? Porque va a haber un texto en uno de los textos que no va a concordar una idea con el resto. ¿Ya? Entonces, también tenemos que basarnos en eso. ¿Ves? Ahí está. Entonces, consiste pues en lo que es la estructura de un texto. Un texto presenta lógicamente, hemos dicho, sus ideas de manera ordenada, porque la exposición de ideas así lo exige. Una estructura es el orden, pues, jóvenes, en el que se presentan las ideas de un texto. En otras palabras, consiste en sintetizar la estructura del texto leído. O sea, vas a sintetizar. ¿Ya? Ahí está. Preguntas sobre punto de discrepancia o en diálogos. Punto de discrepancia es el punto de discusión. Es el punto donde van a estar en desacuerdo dos personas, jóvenes. ¿Ya? Entonces es el punto de discusión, divergencia o discordia en opiniones entre dos o más interlocutores en torno a un determinado tema. El punto de coincidencia es el punto de acuerdo, el punto en que se ponen o concuerdan con la idea o comparten la idea dos o más personas o interlocutores. E ideas que refuerzan, se debe elegir la idea adicional que mantiene el contenido o apoya la tesis. Cuando tienen ideas que refuerzan, cuando tienen un punto de vista o una idea, tienen que basarse pues en ideas que van a reforzar tu punto de vista, ¿no? Y también
Al momento de debatir, por ejemplo, tienes que encontrar ideas que debiliten el argumento del otro. Hallar o proponer una idea que refute eficazmente el texto base o idea de un autor. Bueno, pues jóvenes, sería todo por hoy sobre la lectura crítica. Espero pues que hayan aprendido, no más o menos sobre la lectura crítica, pero ya vamos a reforzar más en la plataforma Zoom. Que tengan un buen día, jóvenes, y nos vemos más al rato.